el corazón del mensaje de 1888. En primer lugar, debemos comprender que el mensaje que el Señor envió mediante Jones y Waggoner no está confinado al año 1888, ni al Congreso de la Asociación General de Minneapolis. Al contrario, ese mensaje fue presentado en gran medida durante los años sucesivos, hasta por lo menos 1895, y fue proclamado a gran escala en los años siguientes a 1888. En segundo lugar, debemos entender que si bien carecemos de una transcripción exacta de lo que Jones y Waggoner presentaron en Minneapolis, podemos reconstruir un concepto justo y preciso de lo que enseñaron antes, durante y después del Congreso. Tanto Jones y Waggoner eran escritores prolíferos de libros y artículos para publicaciones de la Iglesia. A partir de sus escritos sabemos lo que enseñaron antes del Congreso, incluyendo en este caso las Buenas Nuevas de Gálatas, que se publicó, que escribió en el año 1887, que se entregó a los delegados que asistieron al Congreso de 1888. Sabemos también que a partir de sus escritos, lo que se enseñaron después del Congreso, incluyendo el libro Cristo y su Justicia, que Waggoner publicó en 1890, y que está basado en las notas que tomó Jessie Mosier Waggoner, que es la esposa de E.J. Waggoner, de las presentaciones de Waggoner en el Congreso de la Asociación General. Tenemos también a nuestra disposición más de 1800 páginas de correspondencias, manuscritos y sermones de Elena de White relativos al episodio de Minneapolis, que se encuentran en 4 volúmenes. En realidad estamos hablando de los materiales de 1888 de 1800 páginas. Además de eso, está manuscritos y memorias de Minneapolis de 1888, por lo menos casi de cerca de 600 cartas de varios participantes en relación con las reuniones de 1888. Y incluida en esa colección hay copias de informes denominacionales y de revistas tales como 1888 General Conference de Boletín y el diario de R. de Witt-Huttel y los cuadernos de notas de W.C. White, que contienen anotaciones tomadas durante esas reuniones. Elena de White lo resume de la siguiente manera en el libro Testimonios para los Ministros, página 91-92. Dice así: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos y su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Así que el centro de este mensaje que trajeron Jones y Waggoner en el año 1888 y años subsiguientes, el centro era presentar al exaltado Salvador, tanto en su naturaleza divina, también como en su naturaleza humana. Así que veremos ahora, a partir de este momento, de los propios mensajeros
En este caso veremos primero de A.T. Jones. La identidad de Cristo con Dios, tal como se nos presenta en el primer capítulo de Hebreos, no es sino una introducción que tiene por objeto establecer su identidad con el hombre, tal como se presenta en el segundo. Su semejanza con Dios, expresada en el primer capítulo de Hebreos, es la única base para la verdadera comprensión de su semejanza con el hombre, tal como se presenta en el segundo capítulo. Y esa semejanza con Dios que presenta el primer capítulo de Hebreos es semejanza, no en el sentido de una simple imagen o representación, sino que es semejanza en el sentido de ser realmente como Él en la misma naturaleza, la misma imagen de su sustancia. Espíritu de espíritu, sustancia de Dios. Se nos presenta lo anterior como condición previa para que podamos comprender su semejanza con el hombre. Es decir, a partir de eso debemos comprender que su semejanza con el hombre no lo es simplemente en la forma, imagen o representación, sino en naturaleza, en la misma sustancia. De no ser así, todo el primer capítulo de Hebreos, con su detallada información, sería al respecto carente de significado y fuera de lugar. Este fue el mensaje más preciado que se le dio a A.T. Jones y a E.J. Waggoner. Ahora, ¿cómo se obtiene esta semejanza? Sigamos leyendo. En la página 15 de Camino Consagrado, dice así: el cual, siendo resplandor de su gloria, la de Dios, y la misma imagen de su sustancia, la sustancia de Dios, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La conclusión es que en el cielo la naturaleza de Cristo era la naturaleza de Dios. Cristo en su persona, en su sustancia, es la misma imagen, el mismo carácter de la sustancia de Dios. Equivale a decir que en el cielo, de la forma en que existía antes de venir a este mundo, la naturaleza de Cristo era la naturaleza de Dios en su misma sustancia. Por tanto, se dice de él posteriormente que, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Ese nombre más excelente es el nombre Dios, que el Padre da al Hijo en el versículo 8. Mas al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Así que, ¿cómo obtuvo esta semejanza con Dios el Hijo? Lo obtuvo por herencia. Ha obtenido un nombre más excelente que ellos, que los ángeles. Este nombre más excelente es el nombre Dios, y heredó el nombre de Dios. La sustancia de Dios heredó, la naturaleza de Dios, y esta es la base por la cual vamos a comprender cómo tiene una semejanza con el hombre. Su semejanza a Dios era por herencia. Tan grande era su semejanza con Dios, tan plena fue su herencia, que se podía decir que es Dios cuando habla como Dios, porque la herencia es tan completa, Él es tan completamente representativo del Padre, es el representante verdadero del Padre, que podemos decir que en Él habita toda la plenitud de la divinidad, corporalmente, y cuando habla, oímos la voz de Dios, pero por herencia. Sigamos leyendo Camino Consagrado, página 16, lo que dice A.T. Jones. Dice: así es tanto excelente que los ángeles, cuanto lo es Dios en comparación con ellos, y es por eso que Él tiene más excelente nombre, nombre que no expresa otra cosa que lo que Él es en su misma naturaleza, y ese nombre lo tiene por herencia.
No es un nombre que se le ha otorgado, sino que lo hereda. Está en la naturaleza de las cosas como verdad eterna, que el único nombre que una persona puede heredar es el nombre de su Padre. Ese nombre de Cristo, ese que es más excelente que los ángeles, no es otro que el de su Padre, y el nombre de su Padre es Dios. El nombre del Hijo, por lo tanto, el que le pertenece por herencia es Dios. A.T. Jones haciendo muy claro sobre la identidad divina de Cristo. Clarísimo. Ahora veremos qué es lo que dice E.J. Waggoner en su libro Cristo y su justicia. Dice lo siguiente, E.J. Waggoner, página 12. Ese nombre no le fue dado a Cristo como consecuencia de algún gran logro, sino que es suyo por derecho de herencia. Hablando del poder y la grandeza de Cristo, el escritor de Hebreos dice que es hecho tanto mejor que los ángeles, porque el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Hebreos 1:4. Un hijo toma legítimamente el nombre del Padre, y Cristo, como unigénito Hijo de Dios, tiene legítimamente el mismo nombre. Un hijo también es en mayor o menor grado una reproducción del Padre. Tiene los rasgos y características personales de su Padre hasta cierto punto, no perfectamente, ya que no hay reproducción perfecta entre los humanos. Pero hay imperfección en Dios ni en ninguna de sus obras. No hay imperfección. De forma que Cristo es la imagen expresa de la persona del Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Como Hijo de Dios que tiene existencia propia, tiene por naturaleza todos los atributos de la deidad. Seguiremos leyendo, que los propios mensajeros nos digan acerca de este mensaje. Vayamos a la página 13 de Cristo y su justicia. Es cierto que hay muchos hijos de Dios, dice, pero Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por lo tanto es el Hijo de Dios en un sentido en el que ningún otro lo ha sido, ni lo pudiera ser nunca. Dice así, los ángeles son hijos de Dios, como lo fue Adán por creación. Los cristianos son hijos de Dios por adopción, pero Cristo es el Hijo de Dios por nacimiento. El escritor de la epístola a los Hebreos muestra además que la posición del Hijo de Dios no es una a la que Cristo haya sido elevado, sino que la posee por derecho. Dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como un siervo, y Cristo como Hijo es fiel sobre la casa de Dios. También afirma que Cristo es el constructor de la casa. Es Él quien construye el templo del Señor y lleva la gloria. Ese es el mensaje que fue dado a nosotros en el año 1888. Era una semejanza a Dios sobre la base de la herencia. Así que Cristo era divino, Cristo era completa 100% divino, pero esa divinidad, su divinidad es por herencia. El Padre heredó esa divinidad hacia Cristo. El Hijo es realmente Hijo. Mire lo que dice Elena de White en esta siguiente declaración. Esto encontramos en Señales de los Tiempos del 30 de mayo del año 1895, párrafo 3. Dice lo siguiente. Se ha hecho una ofrenda completa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a la imagen expresa de la persona del Padre y en todo el resplandor de su majestad y gloria. Uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Es posible que Elena de White, bajo la inspiración del Espíritu Santo, usara este modo de expresión
tan similar a la de Waggoner para afirmar su posición? Esto es algo que todos debemos tener en cuenta. Está clarísimo hablando acerca del Hijo como divino antes de venir a esta tierra. ¿Cómo era Él? ¿Cómo llegó a ser Él divino? Es por herencia. Realmente Él fue engendrado. Por lo menos a grandes rasgos o a grandes, como vuelo de pájaro, como alguien dice, estamos dando a conocer que este es el mensaje que trajeron Jones y Waggoner. Es el corazón mismo del mensaje de 1888. Ahora, sobre esta base, que se establecieron Jones y Waggoner, presentaron ahora su semejanza al hombre. Ahora presentarían a Cristo en su naturaleza humana. Tal como leemos en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así: así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía dominio de la muerte, al saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso debían ser en todo semejanza a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y como él padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Con respecto a esto, a la humanidad de Cristo, citaremos a A.T. Jones. Dice en el 9 de febrero de 1893, en Boletín de la Conferencia General de ese año. Dice lo siguiente: y lo tenemos más adelante, hablando de la humanidad de Cristo. Compra de mí oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte. Y recuerdan la descripción que ya hemos tenido de esa vestimenta. La figura es esa prenda que está tejida en el telar del cielo, en la que no hay un hilo de creación humana. Hermanos, esa prenda fue tejida en un cuerpo humano. El cuerpo humano, la carne de Cristo, era el telar. ¿No es así? Esa prenda fue tejida en Jesús, en la misma carne que tú y yo tenemos, porque Él tomó parte de la misma carne y sangre que tenemos nosotros. Esa carne que es tuya y mía, que Cristo llevó en este mundo. Ese fue el telar en el que Dios tejió esa prenda para que tú y yo la vistamos en la carne. Y Él quiere que la vistamos ahora, así como cuando la carne se vista de inmortalidad, cuando llegue el fin. Esta declaración indica de una manera clara la posición de A.T. Jones sobre la humanidad de Cristo, tal como la que usted y yo tenemos, dice. Desde 1894 a 1896, cuando tuvo lugar el pináculo de la predicación de la justicia de Cristo, Jones dedicó 6 estudios sobre la cuestión de la encarnación. Luego, no solo confirmó su noción anterior sobre la naturaleza humana de Cristo, sino que también puso un énfasis adicional. Vamos a leerlo. Así como el hombre, dice A.T. Jones, el 7 de junio de 1894. Así como el hombre en su naturaleza sin pecado fue hecho un poco menor que los ángeles, y luego por el pecado bajó aún más al sufrimiento y la muerte. Aún así, Jesús, para traerlo de regreso a su gloria de Dios, en su amor lo siguió hasta aquí. Participa de su naturaleza tal como es, sufre con él e incluso muere con él y por él en su naturaleza humana pecaminosa. Sin embargo, esta bendita verdad salvadora se expresa aún más claramente así: por cuanto los hijos son participantes de la carne y sangre, él también participó de la misma. Él en su naturaleza humana tomó la misma carne y sangre que nosotros. Todas las palabras que podrían usarse para hacer esto simple y positivo están aquí reunidas en una sola oración. Vea,
Los hijos son participantes de carne y sangre. Por eso participó de la misma. Por eso no es todo. Pero eso no es todo, dice. También participó de la misma carne y sangre que tienen los hijos. Y esto no es todo. Él también participó de la misma carne y sangre que nosotros. Y esto tampoco es todo. Él mismo también participó de la misma carne y sangre del hombre. Por tanto, el espíritu de inspiración desea tanto que esa verdad sea clara y enfática, y que no se contenta con usar menos palabras de las que podrían usarse para contarla. Ahora veamos un poquito más en Conferencia General de Boletín del 19 de febrero de 1895, página 232. El énfasis que pone. Ahora, ¿qué tipo de carne es? ¿Qué clase de carne es lo que conoce este mundo? Hablando de la naturaleza humana de Cristo. Solo la carne que tenemos tú y yo. Este mundo no conoce ninguna otra carne humana y no ha conocido ninguna otra desde que se creó la necesidad de la venida de Cristo. Por lo tanto, como este mundo solo conoce la carne que tenemos nosotros, como lo es ahora, es ciertamente cierto que cuando el Verbo se hizo carne, Él se hizo carne exactamente igual a la de nosotros. No puede ser de otra manera. Vamos a dejar que los mensajeros sigan hablando en esta oportunidad. Esto es A.T. Jones, el 29 de septiembre de 1896. Dice lo siguiente: tampoco olviden en que el ministerio de Dios no es Dios manifestado en carne sin pecado, sino Dios manifestado en carne de pecado. Nunca podría haber ningún misterio acerca de la manifestación de Dios en carne sin pecado, en alguien que no tenía ninguna conexión con el pecado. Eso sería bastante claro, pero que Él puede manifestarse a sí mismo en carne de pecado y con todas las tendencias del pecado, así como la nuestra, eso es un misterio, dice A.T. Jones. Sí, ese es el misterio de Dios, y es un hecho glorioso, gracias al Señor, créelo, y ante todo el mundo y para gozo de todos los habitantes del mundo, en Jesucristo ha demostrado que este gran misterio es un hecho de la experiencia humana, porque como los hijos son participantes de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. En todo le convenía ser semejante a sus hermanos. Y por eso Dios lo hizo pecado por nosotros. Él cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Así en nuestra carne, teniendo nuestra naturaleza cargada de iniquidad, y Él mismo hecho pecado, Cristo Jesús vivió en este mundo, tentado en todo según nuestra semejanza. Y sin embargo, Dios siempre lo hizo triunfar en Él, y manifestó el sabor de su conocimiento por Él en todo lugar. Así Dios fue manifestado en carne, en nuestra carne, en la carne humana cargada de pecado y hecha pecado en sí misma, débil y tentada como lo es nuestra. Y así el misterio de Dios se dio a conocer a todas las naciones por la obediencia de la fe. Oh, créelo. A.T. Jones podía diferenciar entre los pecados cultivados del hombre y las tendencias heredadas que son comunes a todos los hombres. Veamos lo que dice acerca de esto. La diferencia entre pecados cultivados y tendencias hereditarias. Así que todas las tendencias al pecado, dice General Conferencia, esto es 1895. Así que todas las tendencias al pecado que hay en la raza humana vinieron de Adán, pero Jesucristo sintió estas tentaciones. Fue tentado sobre todo estos puntos en la carne que derivó de David, de Abraham y de Adán. Ahora bien, esa ley de la herencia llegó desde Adán a la carne de Jesucristo con
tanta certeza como llega desde Adán a la carne de cualquiera de nosotros, porque Él era uno de nosotros. Así, en la carne de Jesucristo, no en Él mismo, sino en su carne, nuestra carne que Él tomó en la naturaleza humana, había simplemente la misma tendencia al pecado que están en ti y en mí. Y cuando fue tentado, fue el alejar estos deseos que estaban en la carne. Estas tendencias al pecado que estaban en su carne vinieron sobre él y trataron de seducirlo para que consintiera en el mal. Pero por el amor de Dios y por su confianza en Dios, recibió el poder, la fuerza y la gracia para decir no a todo y ponerlo todo bajo sus pies. Y así, siendo semejante a la carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Muchas de estas tendencias al pecado que están en nosotros han aparecido en acción y se han convertido en pecados cometidos y se han convertido en pecados al descubierto. Hay una diferencia, dice, entre una tendencia a pecar y la manifestación abierta de ese pecado en acciones. Por lo tanto, es claro que todas las tendencias al pecado que están en nosotros y no han aparecido, y todos los pecados que han aparecido fueron impuestos sobre él. Es terrible, es verdad, pero oh, qué gozo en esa terrible verdad recibe la plenitud de nuestra salvación. Señales de los tiempos del 9 de junio de 1898 diría lo siguiente, Elena de White. Al asumir la naturaleza humana en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Él estuvo sujeto a las enfermedades y debilidades que rodean al hombre, para que se cumplieran lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Se conmovió con el sentimiento de nuestra debilidad y fue tentado en todos los puntos como nosotros. Sin embargo, no conoció pecado. No deberíamos tener reparos con respecto a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. De pie sobre la plataforma firme del adventismo con respecto a la deidad, donde Cristo es un hijo de Dios literal, que heredó todo de su Padre, no fue difícil para A.T. Jones concebirlo también como el heredero pleno de la humanidad. Miren lo que dice en Camino Consagrado, nuevamente vamos a ver. Por lo tanto, es cierto que la comprensión de la posición y la naturaleza de Cristo tal como fue en el cielo es esencial para una comprensión adecuada de su posición y naturaleza tal como fue en la tierra. Por lo tanto, está escrito además de él que fue hecho mucho mejor que los ángeles, ya que por herencia ha obtenido un nombre más excelente que ellos. Este nombre más excelente es el nombre Dios, que en el 8º versículo es dado por el Padre al Hijo el Dios. Dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Él es tanto mejor que los ángeles como Dios es mejor que los ángeles. Y es por eso que Él tiene más excelente nombre. El nombre que expresa solo lo que Él es en su naturaleza. Y este nombre Él tiene por herencia. No es un nombre que se le otorgó, sino un nombre que se hereda. Ahora bien, esta está en la naturaleza de las cosas como una verdad eterna, que el único nombre que una persona puede heredar es de su Padre. Es el de su Padre. Este nombre entonces de Cristo, que es más excelente que el de los ángeles, es el nombre de su Padre. Y el nombre de su Padre es Dios. Por lo tanto, el nombre del Hijo que tiene por herencia es Dios. Su semejanza a Dios, como en el primer capítulo de Hebreos, es la
única base del verdadero entendimiento de su semejanza a los hombres, como en el segundo capítulo de Hebreos. Ahora, quiero que piense sobre algo que aquí en este punto, porque Cristo heredó toda la plenitud de la deidad. Estaba autorizado para hablar directamente en nombre de Dios como Dios, pero también tomó sobre sí todo lo que el hombre es, lo que el hombre tomó sobre él mismo, lo que era el hombre tal como estaba cuando vino a esta tierra. Y así podría simpatizar con nosotros. Y así podría representar a la raza humana. Para que Dios le hablara, estaba tan completamente identificado con nosotros, que en él, hablándole, Dios el Padre es hablando a nosotros. Cristo en realidad no es diferente de Dios y tampoco es diferente de nosotros. Aquí es donde el mensaje se convierte poderoso. Aquí es donde el corazón de este mensaje encuentra su marca, ya que en Mateo 3:17 encontramos al Padre hablando al Hijo, pero al Hijo como hombre. Mientras habla estas palabras, recuerda que le está hablando a uno que está completamente autorizado para representar a la raza humana, y es el segundo Adán. Y estas palabras, porque tomó nuestra naturaleza sobre sí mismo, Él está totalmente autorizado para dispensarnos como sus hermanos. Y esta es la palabra que fue dicho en las orillas del Jordán. Mateo 3:17. Y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y Elena de White diría lo siguiente acerca de este evento, de esta experiencia. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán. Esto encontramos en Deseo de las Gentes, página 87 y 88. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Abarca a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado, según Efesios 1:6. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda de amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Por el pecado la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión, pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. La luz que cayó sobre los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda y con que resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: Este es mi Hijo amado, en cual tengo contentamiento. Esa palabra fue dicha a un hombre, realmente a un hombre verdadero, que tiene todas mis pasiones, que tiene mi naturaleza tomada sobre sí. Un hombre con mi naturaleza, un hombre con mis pasiones, ha oído la voz de Dios decirle: Eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien yo me deleito. ¿Vemos eso en la persona de Cristo? Elena de White no solo podría escribir eso sobre la base de comprensión, cuál era este mensaje tan precioso. Y ella entendió ese mensaje. Ella entendió el mensaje de que Cristo podría hablar en nuestro nombre, incluso cuando Él, como el Hijo de Dios, podía hablar por su beneficio. Estaba totalmente autorizado a hablar porque heredó todo lo que podemos repasar una y otra vez.
Pero esto es el núcleo, el corazón de nuestro mensaje. Este es el mensaje más preciado. En Génesis 27:38. Y Esaú respondió: ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y Esaú alzó la voz y lloró. La pregunta es, ¿no tienes más que una sola bendición? Nosotros buscamos la bendición de nuestro Padre Celestial, pero la bendición ya fue dada en Cristo. Aquellas palabras que fueron dichas en las orillas del Jordán a Jesús, fueron dichas hacia ti y hacia mí, porque Él es nuestro representante. Él no solamente tomó una naturaleza humana no caída, sino una naturaleza caída tal como tú y yo tenemos. Una naturaleza despreciable quizás, una naturaleza que no califica nada para el cielo, pero esa naturaleza tomó. Jesús se identificó con nosotros. Y esa bendición se le ha otorgado al ser humano. La bendición le fue dado a un ser humano verdadero. Y Cristo era un ser humano verdadero. Tomó nuestra naturaleza humana tal como tú y yo somos. Él tomó. Este fue el corazón del mensaje de 1888. Exaltar al Salvador tanto en su naturaleza divina como es divino Él, y también en su naturaleza humana. Nos volveremos a encontrar más sobre este tema en las siguientes presentaciones.